La mejor forma de empezar, algo que hago normalmente en todos los cursos, es con el propio concepto de biología. Veréis, la biología es una ciencia que, junto con la geología, la física y la química, se englobarían dentro de lo que son las ciencias naturales. Son ciencias experimentales que se basan en la experiencia, en la observación de fenómenos naturales a los cuales queremos dar una interpretación, una justificación en por qué se producen de esa manera. Y la biología, pues, es la parte que se encarga de estudiar a los seres vivos. De hecho, biología es un término que viene de la contracción de dos términos griegos, bios, que significa vida, y logos, logia, que significa tratado o estudio. O sea que la definición literal de biología sería la ciencia que estudia la vida, que estudia a los seres vivos. Si desarrollamos un poco más el concepto, pues veremos que lo que es la biología, lo que hacen los biólogos, es estudiar cualquier característica relacionada con las formas de vida que hay en la Tierra. Pues desde cuál es su composición química, cuáles son las estructuras que forman sus órganos, sus sistemas, sus aparatos, cuál es su morfología, cuál es su desarrollo a lo largo de su nacimiento, su desarrollo embrionario, su posterior evolución. Todo eso entra dentro del estudio de la biología. Por otra parte, la biología se puede considerar una ciencia pura, lo cual significa que el propósito de la biología es el conocimiento, la búsqueda del conocimiento y la de dar respuestas a las incógnitas que rodean a los seres vivos. No es una ciencia que tenga un sentido aplicado, aunque está claro que los conocimientos que descubre un biólogo, que descubre un microbiólogo en torno a los microbios o los virus, sí que pueden ser luego aplicados en los campos de la medicina o de la ingeniería agrónoma, sin ir más lejos. Pero ese no es el propósito último de la biología, es una ciencia pura, que se estudia, se desarrolla por el mero hecho de conocer características y propiedades de los seres vivos. Bien, la biología básicamente empezó ya en la época de los griegos. El propio filósofo Aristóteles fue quien, que sepamos, de forma documentada, pues empezó a estudiar ya la clasificación de los seres vivos. Escribió una historia natural, explicaba características, de hecho dividía los animales en animales de sangre caliente y animales de sangre fría. Hipócrates, el padre de la medicina, también podría considerarse que fue uno de los primeros biólogos, hizo estudios sobre anatomía. Y a lo largo de la historia sí pues han ido apareciendo personajes científicos que han ido aportando su conocimiento pues, al estudio del mundo natural. Entonces estos científicos, que eran generales, es decir, que estudiaban no solo biología, se encargaban también del mundo mineral, la geología, eran auténticos sabios que abarcaban distintos campos del saber. Pues bien, estos naturalistas pues fueron aportando esos conocimientos y se cree que en varios textos aparece la palabra biología como tal, citada, pues por norma general se le da el crédito de acuñar el término de biología a Lamarck, a Jean-Baptiste Lamarck, que desarrolló la idea del lamarckismo. Y creo que fue en el año 1802, cuando publicó un libro en el que aparecía el término ya de biología. Y desde entonces, pues las distintas disciplinas que había de botánica, zoología, pues se incluyeron dentro de lo que sería la biología. Obviamente, está ligada al desarrollo de los avances tecnológicos. Por ejemplo, si no se descubrió el microscopio, pues no se podía investigar cómo era la célula o si existían los microbios. Es decir, que ese campo se abrió al estudio cuando apareció la herramienta que permitió hacerlo. Entonces, muchas veces la biología va ligada al propio desarrollo tecnológico. Entonces, cuando aparece algún invento que nos permite estudiar un aspecto que no conocíamos, pues eso abre totalmente la ventana y nos permite, a la vez que resolvemos unas dudas que ya teníamos, pues nos genera otras nuevas y hace como un abanico que amplía enormemente
la cantidad de cosas que podemos descubrir y entender en torno a los seres vivos. Bien, pues a lo largo de la historia han aparecido muchos biólogos, muchos científicos que han aportado cosas a la biología, desde Pasteur, Jacob Monod, Francis Crick, Mendel, Darwin y un largo etcétera. Todos han ido aportando algo en genética, en evolución. Bueno, pues esto ha hecho que el conocimiento de la biología vaya creciendo tanto, que ya sea casi inabarcable para un único científico. Y esto ha obligado a que la biología se vaya dividiendo en varias subdisciplinas, en varias ramas, que estudian distintos aspectos de los seres vivos. Por ejemplo, la bioquímica se encargaría de estudiar las biomoléculas que forman a los seres vivos, sus relaciones, su evolución y las reacciones metabólicas en las que participan. Tendríamos, por ejemplo, ya el nivel celular, la célula sería estudiada por la citología o biología celular, la histología, que se dedica al estudio de los tejidos. Tendríamos ya la fisiología, que se encarga del estudio del funcionamiento tanto de los animales como la fisiología animal, o los vegetales como la fisiología vegetal, el desarrollo embrionario, que lo estudia la embriología, la transmisión de los caracteres